Buenas tardes a todos los estudiantes de segundo medio, soy la profesora Bárbara Rodríguez y en esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo contenido sobre la Gran Depresión de 1929. Antes de comenzar, vamos a repasar lo que fue el trabajo de la sesión anterior. En esa sesión trabajamos el concepto de periodo de entreguerras, es decir, el periodo que comprende entre 1919 al término de la Primera Guerra Mundial y 1939 con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años vamos a tener que se desarrollan procesos fundamentales para los años posteriores. Entre ellos tenemos los locos años 20 o felices años 20, un periodo de esplendor y bonanza económica donde se produce todo un cambio de mentalidad, transformaciones sociales, culturales y económicas. Aparecen las vanguardias artísticas y aparece la cultura de masas. También tenemos que durante estos años del periodo de entreguerras se produce una profunda crisis económica llamada la Gran Depresión y surgen los regímenes totalitarios en Europa. Cuando hablamos de una Gran Depresión, no estamos hablando de un estado mental o psicológico de las personas, sino que hacemos referencia a una crisis económica. Una crisis económica es un periodo en el cual una economía de algún territorio o país afronta dificultades durante un tiempo muy prolongado. En una crisis económica, la economía se contrae y afecta a todos los agentes económicos, Estado, familia, empresas. Una crisis económica es parte del ciclo económico, es decir, una serie de fases por la cual atraviesa la economía y que se suceden siempre a lo largo de la historia. No para este ciclo. Hay etapas donde la economía está en un proceso de recuperación, otras etapas de expansión, una etapa de auge donde la economía alcanza su punto máximo de crecimiento, luego una etapa de recesión y nuevamente comienza el ciclo económico hasta volver a una crisis económica. La Gran Depresión de 1929 fue un fenómeno que partió en un país y que luego, como efecto dominó, se extendió por todo el mundo, porque tanto en esa época como en la actualidad vivimos en un mundo que económicamente es interdependiente y está interconectado entre todas las economías que existen en el planeta. Unas se necesitan a las otras para hacer negocios. La Gran Depresión de 1929 entonces es una crisis profunda que afectó la economía de Estados Unidos y de todo el mundo. Esta crisis económica surgió en Estados Unidos, que era la mayor economía del mundo, pero fue tan grave que afectó todo su cimiento económico hasta hacerla colapsar por completo. Si bien es una crisis que nació en 1929, hubo señales previas que no fueron consideradas por políticos, economistas ni por la gente común y corriente. Nació la bolsa de Wall Street el 24 de octubre de 1929 cuando se detona este hecho tan profundo en el llamado Jueves Negro. Sus efectos duraron años y Chile es uno de los países más afectados del mundo. Durante los años 20, Estados Unidos vivió un momento de esplendor económico importante, una bonanza que radicaba principalmente en la producción industrial de bienes y servicios como autos, electrodomésticos, también la industria química y la del plástico, lo que permitió que los trabajadores pudieran acceder a un estilo de vida y un estándar un poco más elevado que el resto de los países del mundo. El acceso a bienes y servicios fue complementado también no solamente con los salarios, sino que también con un fácil acceso a créditos de consumo que les permitieron disfrutar de todo este esplendor de la época de los años 20. Ahora veremos un video relacionado con las causas de la Gran Depresión en Estados Unidos. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo.
Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa. Solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía. Pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. En resumen, las causas de la crisis económica que nació en Estados Unidos y se transformó en una Gran Depresión, las vamos a sintetizar en la siguiente. En primer lugar, especulación financiera, es decir, las acciones que se transaban en la bolsa de valores de Wall Street se compraban mucho más baratas y se vendían más caras. En segundo lugar, la compra de crédito. El acceso a crédito no era regulado por los bancos ni por el Estado, lo que permitió que personas de escasos recursos pudieran acceder a bienes y servicios a costa de su endeudamiento, y al momento de la crisis eso significó que también perdieran todos sus bienes al cobrarse sus hipotecas. Una tercera causa es la crisis que previamente ya comenzaba a sentirse en el sector agrícola. El campo de Estados Unidos no estaba creciendo como lo hacían los otros sectores como el comercio o la industria. Parecía que la economía de Estados Unidos tenía bases sólidas, pero finalmente lo que tenemos es que mucho del dinero circulante estaba basado en el sobreendeudamiento de las personas. El consumo estaba garantizado porque estas personas accedieran a créditos en instituciones de banco para comprar distintos bienes y servicios o para comprar acciones en la bolsa de valores. Vamos a tener que frente a todos estos signos de crisis previas que asistieron a la Gran Depresión, el Estado
a través del gobierno de Estados Unidos, no hizo ningún tipo de acción que permitiera regular especialmente la falta de control sobre los créditos. Además, le tenemos que sumar que Europa venía recuperándose económicamente y estaba haciendo la competencia de Estados Unidos. Muchos bienes bajaron sus precios debido a que justamente había mayor competencia. Sin embargo, la industria no paró y seguían produciendo, logrando un sobrestock de producto. Y todos sabemos que frente a una oferta tan amplia de productos, los precios descienden aún más, lo que impedía que los productores pudiesen obtener buenas ganancias, pero al mismo tiempo los consumidores tampoco estaban prefiriendo estos precios que relativamente eran competitivos. Lo primero que vamos a tener como efectos inmediatos de la Gran Depresión fueron el quiebre de las empresas, lo que significó además el despido de cientos de trabajadores. En la imagen vemos una comparativa en la cual Estados Unidos cae estrepitosamente sus índices de desempleo, lo mismo que otros países de Europa, porque al comenzar la crisis en Estados Unidos, luego se expande a Europa y de Europa al resto del mundo. En este otro gráfico vemos específicamente el caso de Estados Unidos, donde más del 20% de los trabajadores se encontraba con una calidad de cesante, lo que para cualquier país es un desastre económico. Van a repetirse constantemente imágenes como las siguientes, donde cientos de trabajadores esperan en filas para conseguir algún tipo de beneficio o de trabajo. La crisis en sí, que es económica, va a afectar completamente la sociedad. La gente se va a empobrecer, van a perder sus bienes ya que estaban hipotecados a través de los sistemas crediticios. Al perder sus bienes, las familias quedaron prácticamente en las calles, siendo los niños los más afectados. Para poder sobrevivir se organizaron ollas comunes en las cuales podían obtener algo de alimento. Las casas eran mediaguas que se instalaban en las afueras de las ciudades o en lugares donde pudiesen ocupar un terreno vacío. Incluso se llegó a ver imágenes como la siguiente, donde se venden niños para poder cubrir los gastos y las deudas. En consecuencia, a nivel mundial, los efectos de la crisis se van a desarrollar entre 1929 a 1934. Vamos a tener que existen problemas económicos como consecuencia, una crisis financiera que significó el cierre de empresas, deflación, es decir, desvalorización de las monedas por la ausencia de créditos y la baja de los precios. Y además una crisis del modelo económico donde el Estado no tomaba decisiones y no intervenía en la economía para que el mercado se regulara solo. Ligado a estos problemas económicos vamos a tener los problemas sociales. Primero, el incremento del desempleo. A nivel mundial, más de 40 millones de desempleados. Reducción de los salarios en el caso de las personas que mantuvieron sus puestos, lo que significó también penurias económicas para poder sobrevivir debido a la marginación y a otros elementos. Debido a todo esto, incluso aumentó la mortalidad por la ausencia de alimentos básicos y el acceso a la salud de las distintas familias, especialmente los niños. Incluso el crecimiento de la población se detuvo. Esto aumentó las desigualdades sociales que ya existían en estas sociedades. Porque finalmente, quienes sufren más las consecuencias de toda crisis económica son los sectores más populares, los sectores más empobrecidos y los sectores vulnerables de un país. Una profunda crisis económica sumada a todas las consecuencias sociales en la población, vamos a tener entonces que los gobiernos de la época tienen que utilizar todas las estrategias para solucionar los problemas de su gente. Los gobiernos que pudieron actuar y dar soluciones que la gente esperaba y a largo plazo pudieron recuperarse
rápidamente. En cambio, hubo otros gobiernos en los cuales no pudieron enfrentar la profunda gravedad de la crisis, y eso empobreció aún más a la población y le generó demasiado descontento. En estos gobiernos, en estos países que sucede esta situación, van a surgir líderes inesperados, líderes como Adolfo Hitler y Benito Mussolini, con ideologías que van a llevar a Alemania, en el caso de Hitler, y a Mussolini, en el caso de Italia, a regímenes totalitarios. Como ya dijimos, la Gran Depresión es un fenómeno y una problemática a nivel mundial durante los años 30. En Chile también vamos a tener la llegada de la crisis económica. Si bien no comenzó en 1929, sí se sienten sus efectos en 1932 y se extiende un par de años más. ¿Por qué Chile se ve tan afectado por la crisis económica? Ante esto se transforma en una de las economías más perjudicadas por ella. Y esto tiene que ver porque el principal producto de exportación de Chile en esa época era el salitre, y el principal comprador de este producto era Estados Unidos. Por lo tanto, al entrar Estados Unidos en una crisis, Chile pierde a su comprador y por lo tanto la producción se paraliza, quedando un sobrestock de salitre, el cual no se puede vender. Las oficinas salitreras tienen que cerrar y por lo tanto miles de obreros de la pampa salitrera quedan cesantes. Estos obreros deben salir de las oficinas salitreras y dirigirse a las ciudades, principalmente ciudades como Santiago y Valparaíso, las cuales se ven enfrentadas a la llegada masiva de cientos de cesantes.